Año tras año, los gobiernos planifican lo que será el presupuesto general de la nación para ejecutar. Sí, señora, hacen sus cuentas para poder pagar la deuda externa, pero también cumplir con los planes prometidos en campaña. ¿Qué ha pasado en estos 3 años y qué viene? Aquí el panorama. Organizar correctamente el presupuesto es una de las tareas más difíciles de sacar adelante. El gobierno, al igual que cada hogar, tiene la responsabilidad de aclarar sus finanzas para saber en qué puede gastar, invertir y cumplir con los pagos de las deudas. Es una decisión que debe ser compartida con todos los actores económicos y políticos del país. Recientemente el Gobierno Nacional presentó lo que proyecta sea el presupuesto para 2026 que será debatido en el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dice que los gastos ascienden a 556,9 billones de pesos. ¿En qué se irá ese dinero? 102 billones de pesos para pagar deuda, 365 billones de pesos para funcionamiento, 88,8 billones de pesos para inversión. Pero la nación no tiene los recursos suficientes para cubrir esas obligaciones. Por eso presentará una reforma tributaria para recoger 26 billones de pesos. ¿Por qué hay ese descuadre? La actividad económica se desaceleró, eso hizo que los ingresos se redujeran, pero esto además fue acompañado de una muy mala administración de los recursos públicos. En general, siempre el Ministerio de Hacienda fue muy optimista frente al recaudo que iba a obtener, pese a que la mayoría de analistas les veníamos advirtiendo que esta situación iba a ser eso. En defensa del manejo de las finanzas de la nación, uno de los 4 ministros de Hacienda que ha tenido el actual gobierno, José Antonio Campo, asegura que este gobierno heredó una mala salud financiera y obligó a este gobierno a tomar decisiones como aumentar el precio de la gasolina porque no daban las cuentas para seguir brindando subsidios, ya que eso generaba más huecos fiscales. Yo hice los 2 únicos ajustes fiscales que se han hecho bajo este gobierno, que es promover la reforma tributaria del 2022, que ha dado unos recursos adicionales importantes, y segundo, comenzar a desmontar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. El gobierno argumenta que esos 556,9 billones de pesos del presupuesto son necesarios para tener mayor margen de maniobra porque hay pagos que son inflexibles, es decir, que sí o sí deben hacerse, como el pago de las pensiones, las transferencias a las regiones o los gastos de personal, además de otras necesidades como pagos de arriendos, gasolinas de carros, papelería, mantenimiento de bienes del gobierno. Y en la inversión se contemplan proyectos claves como nuevos colegios, vías y puertos. Esto deja una maniobra supremamente delgada para que el gobierno, pueda llevar a cabo su programa. ¿Que su programa cuál es? Pues primero, todo el tema de cambio climático, transicionar a paneles solares, a energía eólica. Al gobierno le ha faltado diálogo para concertar, dicen algunos sectores. El ahora presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes recuerda lo ocurrido con el presupuesto para 2025, que tuvo dificultades porque no fue aprobado por el Congreso. Fue decretado por el gobierno, pero no estaba cubierto. Esto obligó al ministro de Hacienda a congelar gastos por 12 billones de pesos, que terminó en un recorte de 28 billones de pesos. Sin lugar a dudas no hubo concertación y ahí vimos las consecuencias de un presupuesto llevado a que fuera sancionado por el presidente a través de decreto. A hoy nosotros queremos que esta discusión para el 2026 no se vuelva a repetir lo que pasó en el 2025. Entre los planes del gobierno está endeudarse más este año, en 38 billones de pesos. Actualmente la deuda es de 1.100 billones de pesos. Para eso, el ministro de Hacienda suspendió la regla fiscal, un mecanismo que limita al gobierno de sus posibilidades de endeudamiento. Hemos tomado la decisión de activar lo que se conoce como la cláusula de escape. Ante todo este panorama, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, organismo que vigila la sostenibilidad fiscal de la nación, indica que los errores no se pueden repetir, que así como este gobierno heredó dificultades fiscales, los próximos no pueden seguir recibiendo un presupuesto con problemas de proyección, porque los afectados terminan siendo todos los colombianos. El ajuste fiscal tiene que empezar ahora, no podemos esperar al próximo gobierno para iniciar el ajuste fiscal. En el corto plazo, en el muy corto plazo, dado que ya se presentó
proyecto de presupuesto, lo que hay que hacer es que el gobierno examine con detalle el monto y la distribución de ese presupuesto y que sea en línea con la sostenibilidad fiscal. Por lo pronto, el gobierno confía que el Congreso entienda las necesidades fiscales y apruebe el presupuesto con la nueva reforma tributaria. Precisamente analizamos cómo ha sido el manejo de las finanzas de la nación, por eso volvemos con nuestro analista político, Gabriel Cifuentes. Gabriel, para varios expertos y analistas, el mayor reto que tiene el presidente en ese momento tiene que ver precisamente con el orden económico y fiscal del país, en la que entra en juego una reforma tributaria de la que ya les vamos a hablar y los otros factores implicados. En ese sentido, ¿qué balance se puede hacer del manejo de las finanzas del país en esos 3 años? Alejandra, hay claros y oscuros. Si nosotros vemos los indicadores macroeconómicos, podemos ver que la inflación se ha ido reduciendo a los márgenes aceptables, por debajo del 5%, lo cual incluso ha conllevado a una disputa entre el gobierno y el Banco de la República para la disminución de las tasas de interés. La tasa de desempleo está en una sola cifra y ha habido también un aumento de las exportaciones, de la diversificación de la canasta exportadora, es decir, Colombia cada vez es menos dependiente del petróleo y del carbón, que había sido una de las propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en materia fiscal hay unos datos que también son preocupantes. Lo primero es el déficit fiscal, un déficit que supera datos históricos. Lo segundo, romper la regla fiscal, es decir, el amarre que tiene el gobierno para poder endeudarse de una manera equilibrada con los ingresos, es decir, balancear los ingresos y los egresos de la nación, lo cual conlleva también al encarecimiento de la deuda pública y al encarecimiento de todos los factores derivados de la baja calificación que eso puede conllevar frente a calificadoras internacionales. A eso, como usted bien lo señalaba, Alejandra, hay que sumarle la dificultad de pasar una ley de presupuesto que ya en la legislatura pasada no fue aprobada por las comisiones económicas y una reforma tributaria para cubrir ese hueco de un presupuesto que está muy por encima de las capacidades proyectadas de la economía colombiana. Gabriel, y precisamente con este panorama, el gobierno se la jugará con una reforma tributaria por 26.3 billones de pesos para justamente recibir más recursos. Una propuesta que incluso por un valor menor ya se había hundido el año pasado. Expertos, congresistas y gremios explican sus alcances. Hace mes y medio, durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo, el gobierno nacional hablaba de una reforma tributaria por 19 billones de pesos. Estamos hablando solamente de una reforma tributaria de 19 billones. Sin embargo, tan solo un mes después y con la radicación del proyecto de presupuesto general de la Nación por 557 billones para el próximo año, esa cifra aumentó a 26.3 billones, esta vez mediante una ley de financiamiento. Aunque aún no se conoce el articulado completo de la propuesta con la que el gobierno busca recaudar más recursos para las finanzas del Estado, partidos afines ya anticipan que se retomarán puntos de la reforma tributaria que fue propuesta el año pasado. Entre ellos se contemplan impuestos a las apuestas, reducción de exenciones y otros ajustes. Estaba lo de las apuestas, que creo que fue uno de los temas centrales. Se preveía algo del IVA a los bienes que no son de consumo general, de consumo popular, ni de los clase trabajadora. Algunos congresistas de las comisiones económicas consideran que no es momento para una nueva ley de financiamiento. En su lugar, proponen al gobierno reducir el monto del presupuesto y ajustar el gasto público. Cuando el gobierno hizo eso, se comprometió, 1, a reducir gasto, no lo hizo, y 2, a congelar el presupuesto del año 26, tampoco lo hizo. Lo que nos notifica con este presupuesto inflado, o mejor, desfinanciado, al que le falta plata, es que se va a endeudar más. La sugerencia que le estamos haciendo al gobierno nacional es que no amarre el presupuesto a una reforma tributaria, porque si no va a pasar exactamente lo mismo del año pasado, que le vamos a negar la reforma tributaria y también el presupuesto general de la nación. Entonces la apuesta es que efectivamente logremos devolver el monto y así se ajuste a una realidad más clara. Aunque el panorama fiscal de Colombia exige con urgencia nuevos ingresos, expertos advierten que las reformas tributarias que se han implementado en los últimos años no han resuelto los problemas estructurales de recaudo.
Colombia es un país que hace reformas tributarias cada 2 años y sin embargo nosotros no hemos podido hacer nada para aumentar el recaudo sobre la actividad económica. Es decir, nuestro estado no es un estado que recauda. Si yo eventualmente me voy y le pongo más impuestos a carbón, a gas, a petróleo, pues no llega la inversión y entonces se cae el recaudo en ese rubro. A pesar de que varios sectores de la economía han mostrado señales de recuperación, como el de la construcción que venía rezagado, los gremios consideran que subir impuestos en este momento sería frenar esa dinámica positiva. Ya tenemos una reforma disfrazada de anticipos de la retención en la fuente, que lo único que va a hacer es generarle más tensiones de caja a las empresas, que son las que deben liderar la inversión en el país. El país no puede seguir creciendo a costa del incremento del gasto público. Ante la posible erradicación de una nueva ley de financiamiento, el gobierno parece no contar con el respaldo político ni académico y genera una creciente preocupación entre los actores del sector productivo.